como decía la canción. Creemos en lo que Él ha dicho que hará en nosotros y después a través de nosotros, porque la idea de hacer cosas en nuestras vidas tiene que ver con un plan hermoso, ¿no? Entonces que eso lo podamos seguir sosteniendo. Y bueno, bendecimos entonces a los que... ¿Ya estamos saliendo, Nancy? ¿Sí? Bendecimos entonces a todos los que están presentes y a todos los que nos están mirando a través del Facebook, porque volvemos a repetir, esto tiene que ver que podamos tener un mismo sentir. Es el tiempo de demostrar que somos adoradores en espíritu y en verdad, que la verdad sopesa sobre todas las cosas, ¿sí? Y nuestro espíritu. Vale, quiero seguir un tema que vengo mirando a Ezequiel, ya vengo mirando a Ezequiel en varias prédicas y quiero volver a salir de allí en Ezequiel 3:25. Me quedé pegada ahí con lo que le pasa a Ezequiel, porque a Ezequiel le dice Dios que se encierre en su casa, ¿no? Algo muy parecido a lo que nosotros hemos estado viviendo, ¿sí? Nosotros creemos y entendemos que más allá de que nuestro gobierno y nuestro sistema sanitario nos pide que estemos en casa, entendemos que es de parte de Dios también, que Dios está haciendo otro trabajo a la par de lo que se está viviendo a manera circunstancial física, ¿no? Es un trabajo que Dios está haciendo también en nuestras vidas. Y quiero seguir hablando de esto, porque me llama la atención todo lo que sucede en el entorno de que Dios le dice a Ezequiel, enciérrate en tu casa y cierra las puertas, ¿no? Que se quede en su casa un tiempo. Pero juntamente con eso, le dice una serie de cosas de las cuales yo he hablado y me he dilatado un poco más, como por ejemplo de que su lengua se pegara a su paladar, ¿no? Que se quedara un poco mudo, un poco calladito, tranquilito un poco. Pero quiero mirar ahora lo que dice el verso 27, ¿sí? Quiero que me siga con esto. No, ¿cuál era el que le di? 25 era, ¿no? Vale, el 25 entonces. Vale, leámoslo. Dice, y tú, hijo de hombre, una de las cosas que preste atención usted en el libro de Ezequiel, que es al único profeta que lo llama todo el tiempo así, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Entonces tiene mucho que ver porque el Señor Jesús, junto con presentarse hijo de Dios, se presentó como ¿qué? Como de hijo del hombre, ¿sí? Él lo acentuó mucho que él era el hijo del hombre. Y es más, algunas cosas él dice, por ejemplo, cuando venga el hijo del hombre. No dice cuando venga el hijo de Dios, cuando venga el hijo del hombre. Entonces, quiero que le preste atención. No voy a hablar de eso ahora, pero es una característica muy resaltante en el libro de Ezequiel. Dios lo llama hijo de hombre, ¿sí? Entonces, quiere decir que contiene muchas revelaciones para este tiempo específico, donde el Señor vendrá como hijo de hombre. Dice, y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos, ¿sí? Entonces, ante los requisitos que Dios le da, que se meta en su casa, que cierre las puertas, eso es lo que iba a hacer Dios, ¿sí? O sea, el consejo es, métete, cierra las puertas. Y lo que iba a hacer Dios iba a dejarlo mudo, iba a hacer que su lengua se pegara a su paladar para que no hablara por un tiempo. Pero hay algo que iban a hacer otros. Fíjese que acá dice, pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Entonces tenemos que diferenciar entre lo que hace Dios y lo que hacen otros, ¿sí? Lo que hacen otros. Quiero hablarle entonces de estas cuerdas o de este ligar. ¿Sabe que donde hay cuerdas o donde hay ligadura hay autoridad, podríamos decir? Por un lado, puesto que se acuerda cuando el Señor le dice a Pedro, por ejemplo, de que Él les daba las llaves del reino, o sea que le estaba dando ¿qué? Autoridad, ¿sí? Le está dando autoridad y junto con las llaves del reino dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares será desatado, ¿sí? Esa autoridad para atar y desatar. Una autoridad que nosotros la hemos usado mucho como iglesia, hablo,
no hablo entre nosotros, sino como iglesia, una característica que hemos usado mucho para atar y desatar demonios, por ejemplo. Aquellos que tenemos más años en el Evangelio, no olvidaremos aquellos momentos en que decíamos, te ato en el nombre de Jesús, ¿sí? Y atábamos los espíritus inmundos y los demonios en las personas. Pero el mundo sigue pasando y sigue creciendo. Y hoy hay otras cosas que también necesitamos entender que nos atan, ¿sí? No solo aquellos demonios o aquellas cosas nos atan. Entonces tenemos que aprender a ver qué otras cosas pueden llegar a atarnos y qué necesitamos desatar. ¿Qué cosas necesitamos atar? Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando dice en Amós allí, dice, con cuerdas humanas y cuerdas de amor, ¿sí? O sea, es una cuerda que no nos puede faltar a nosotros, porque si nosotros atamos a alguien con esas cuerdas humanas y de amor, ¿serán atados dónde? Si los atamos en la tierra, ¿y serán atados? En el cielo, ¿sí? En el mundo espiritual, por así decir. Es una tarea que nos corresponde hacer, atar con cuerdas de amor. Entonces necesitamos atar y necesitamos desatar. O sea que hay, por así decir, hay beneficios y en otros casos no. Ve que acá, por ejemplo, lo atan. Le dice, te van a atar. Dentro de lo natural que hemos estado viviendo, lo natural que hemos estado confinados y en casa, prácticamente con algunas ataduras, por así decir, que no se ven, ¿sí? Son ataduras invisibles, por así decir, pero nos hemos sido impedidos en un montón de cosas. No malas, buenas, porque si nos dijeron no salgas de tu casa, era para bien, ¿sí? Hemos estado atados, impedidos, no hemos podido salir, no hemos podido, por ejemplo, congregarnos, no hemos podido visitar a nuestros amigos, algunos ni siquiera trabajar, pero ha sido de beneficio, ¿verdad? Son beneficios que hemos tenido. Pero juntamente con estos beneficios que hemos tenido, tenemos que ver qué cosas son las que me van a atar y que yo tengo que aprender a verlas, que están relacionadas con aquello que se le dijo a Pedro para que manejara reino o gobierno en la tierra. Hay cosas que tenés que atar y otras desatar. No vamos a desatar esto que nos pide la sanidad o el gobierno porque nos conviene para no afectarnos unos con otros, ¿cierto? Si nosotros acabamos de decir, podemos adorar desde la casa perfectamente, podemos seguir adorando en espíritu y en verdad sin tener que estar a todos amontonados, ¿verdad? Y sin imponernos las manos como tenemos costumbre. Ahora vamos a hacer un reconocimiento y no vamos a ponerle la mano. Entonces necesitamos, ¿sí? Que hayan cosas que vayan siendo soltadas de nuestro entendimiento, por ejemplo. Entonces, quiero hablarles de algunas cuerdas que están en las Escrituras. Hay mucho. No me he podido, ¿cómo se dice? Desplayar mucho porque no tengo ordenador. Mire, este es todo el ordenador que tengo hoy día. Pero es lo que he ido trayendo a memoria de lo que yo me acordaba en mi depósito de ligaduras que hay en las Escrituras. Mucho, por ejemplo, encontramos, pero no me quiero ir por ahí porque creo que ahí hay un potencial muy grande, y lo haremos en otro momento, el que dice que nosotros nos atamos nosotros mismos ¿con qué? ¿Se acuerda? Con los dichos, ¿sí? Con los dichos, o sea, que tenemos que tener cuidado porque nosotros con lo que decimos nos atamos. Pero quiero mirar por otro lado. Voy a salir, por ejemplo, de una abstinencia que nos pide la Escritura, un ayuno, Isaías 58. A ver, vayamos allí. Fíjese, esto es un ayuno del cual nos lo dice Dios, este es el ayuno que yo escogí. El ayuno que estamos acostumbrados nosotros es abstinencia de alimentos, abstinencia de un montón de cosas, pero este es el que Dios escogió, es el que más le place a Él. Y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras ¿de qué? De impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres
a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Sí? Entonces este es un ayuno que vamos a tener que experimentar por sobre todo en este tiempo. Es una abstinencia que es la que nos conviene, porque si seguimos leyendo, por ejemplo, fíjese la primera parte de este versículo para no dilatarnos mucho. Verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cubras al desnudo. O sea, una serie de cosas para hacer en lo que Dios llama ayuno, que a lo mejor no estamos experimentados para hacerlo o no se nos enseñó a hacerlo. Pero comienza con desatar ligaduras de impiedad. Usted sabe que la impiedad tiene que ver no solo en una maldad, que es lo que dice en el original, que arrastra al hombre. Es una maldad que tiene que ver con aquello que Dios logra ver y que a lo mejor los hombres no vemos. Usted sabe que nosotros le llamamos malo a ciertas cosas que a lo mejor no es lo mismo que Dios le llama malo. Es más, lo dice la Escritura. A lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. O sea que necesitamos, por ejemplo, aprender a experimentarnos en qué es malo para Él y no para nosotros. Nosotros ya tenemos como seres humanos que maneja prácticamente la impiedad. Como ser humano hay impiedad en el ser humano. Necesitamos conocer para Dios qué es lo que es más impío que otras cosas. Aprender a diferenciar. Si a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo, necesitamos distinguir con los ojos divinos, porque habrá gente en este tiempo ligadas, con ligaduras de impiedad. ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo identifico a una persona que tengo que desatar? Porque si tengo la autoridad que Dios nos ha dado, que Dios nos ha delegado para hacer ¿qué? ¿Por qué se lo entregaba a Dios a Pedro? Para manejar reino, gobierno. ¿Y para edificar qué? Iglesia, para edificar casa. ¿Sí? Acuérdese que se lo da en ese contexto. Las puertas de Hades no va a prevalecer contra la casa. La casa va a mantener firme. Entonces tenés que ver qué es lo que ligás y qué es lo que desligás. A quién tenés que atar y a quién tenés que desatar. Algunos necesitan cuerdas de amor, pero otros necesitan ser desatados ¿de qué? ¿Ligaduras de qué? De impiedad. Entonces tenemos que decirle a Dios, Señor, enséñame dónde hay impiedad o qué es impiedad para ti, para que yo pueda entrar en esos ayunos de este tiempo. ¿Me entiende? No. Necesitamos entender este tipo de impiedad, porque en este tipo de impiedad hay mucha opresión, hay mucha gente quebrantada y hay gente con mucho yugo, cargas muy pesadas. De hecho, todo ese peso, toda esa carga que llevan encima es lo que hace de que ellos estén ligados, ¿sí? De hecho, una de las cosas que ayudará es partir el pan. ¿Qué sería partirle el pan? Partirle la palabra. Entonces, no se trata de decirle, sos un impío, o demostrarle de alguna manera que se está comportando como un impío, sino que lo que tengo que hacer es desatarlo. Y la mejor manera de desatarlo es comenzar a compartirle mi pan. ¿Y por qué le comparto mi pan? Porque la iniquidad, usted sabe que es algo que venimos arrastrando desde cuando arrastramos esto. Se arrastra desde hace muchísimo. Es más, desde antes de la fundación del mundo. Entonces necesitamos identificar esa impiedad. Impiedad no son los errores que cometemos humanamente acá, y impiedad la traemos desde antes de la fundación del mundo, donde ya hemos roto un reino, donde ya hemos roto una casa y donde necesitamos volver a recuperarla. Entonces en este tiempo aprender a saber
de reconocer dónde está la impiedad, porque necesito desatar. Y la mejor manera de desatar es también con nuestra lengua. Si con nuestra lengua nos atamos a nosotros mismos, puedo atar a otros, también quiere decir que puedo desatar. Entonces, aprender a saber cómo voy a desatar algunos de la impiedad. Es obvio de que no se está viendo, porque si no, no la llevaríamos a cabo, no cometeríamos impiedades si la viéramos. Es obvio que se nos ata. Quiero leerle Juan 21, 18. Vamos a leer allí una atadura y yo creo que cada una está ligada con la anterior, entonces eso nos ayudará a que nosotros podamos identificar con más claridad lo que son una ligadura, lo que deberíamos desatar para que sea desatado en los cielos. Es obvio que si usted se recuerda, la Biblia dice que nosotros hemos venido a restaurar lo que pasó. O sea que hay ligaduras que están ahí arriba y que tenemos que desatarlas acá. ¿Cómo la voy a desatar acá si no la veo? ¿Cómo la desato si no veo qué es lo que está atado? Y eso está atado desde antes. Fíjese Juan 21, 18, está Jesús hablando con Pedro en aquella oportunidad donde Pedro lo nega 3 veces y todo eso, ¿no? Entonces, fíjese cómo dice acá. Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Fíjese que le señala cuando era ¿qué? Joven. Usted sabe que si usted conociera la historia, se sabría que para esta altura Pedro no era joven. Joven es el más viejo de todos los discípulos. Pedro no era joven. ¿Sí? Pedro no era joven. Pero él le dice acá, cuando eras más joven, te ceñías como querías. Mas cuando seas viejos, ¿sí? Te llevarán, te van a ceñir y te van a llevar a donde no quieras. Mayormente esto se ha interpretado con la forma en que lo capturaron a Pedro, ¿sí? Para llevarlo, crucificarlo y matarlo. Sin embargo, Jesús le está hablando del Espíritu, que iba a venir a ceñirlo. ¿Quién habla de ceñir los lomos? ¿Pero quién lo habla? Pedro le captó cuando maduró. Pedro era viejo cronológicamente, pero inmaduro o joven espiritualmente. ¿Sí? Entonces, cuando Pedro era joven espiritualmente, ¿hizo lo que bien le pareció o no? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Anterior a esto le di. Lo que Jesús le está diciendo, vos me negaste porque eras joven. Vos quisiste separarte de mí o quisiste deshacer el pacto que hicimos de que el reino no se podía romper, que la casa no se podía desarmar, que las puertas de Hades no iban a prevalecer. Sin embargo, te diste el gusto de negarme ¿cuántas veces? Porque sos joven. Joven espiritualmente hace que no entendamos o que no estemos bien ceñidos. ¿Ceñidos de qué? Del entendimiento. Pedro después, cuando madura, entiende la idea y él escribe, ceñido vuestros lomos con el entendimiento. ¿Para qué? Para no ir a donde se me antoja. Cuando nosotros somos inmaduros espiritualmente, hacemos lo que queremos, vamos a donde queremos, ¿o no? Por lo menos yo, 30 y pico años de evangelio, me pasé por todos los lugares habido y por haber. Consciente, inconscientemente, por circunstancias, por situaciones. Pero una vez que uno madura, y a la larga se madura sí o sí, a menos que muera como niño. Pero la idea es que maduremos. Y cuando maduras, ya te ciñen. ¿Qué es ceñir? Que entienda. Ceñidos los lomos del entendimiento.
ceñidos con el cinto de la verdad. Que puedas entender la verdad y que te puedan ceñir. Entonces ya no vas a donde querés. ¿A dónde vas? Anda donde el entendimiento de la verdad te lleva. Y eso lo hace el Espíritu. Amén. Entonces entendamos, porque habrán momentos que vamos a hacer y vamos a ir y vamos a venir y vamos a hacer lo que bien se nos parece. Pedro lo hizo, ¿sí? Pero no siempre se puede hacer. Llega un momento en que maduramos y nos llevan donde no queríamos, donde el Espíritu quiere llevarnos. Pero para eso tenemos que estar dispuestos, ¿sí? Entonces saber que hay momentos en que sí nos van a ceñir y nos van a llevar donde el entendimiento y la verdad nos llevará. Que a lo mejor no era lo que nosotros queríamos, pero cuando somos jóvenes buscamos nuestro propio entendimiento de las cosas por inexperimentado de la verdad, por inexperimentado del Espíritu. Por ejemplo, nos movemos más en la carne, más en las emociones, más por el alma, ¿sí? Entonces tomó decisiones por el alma. Pero a Pedro le está diciendo, ya no la va a tomar más por el alma. La tomó por el alma porque en ese momento Pedro, que lo negó, ¿qué cosas le pasaron a Pedro, por ejemplo? ¿Qué tuvo? Miedo. El miedo, es horroroso tener miedo. No, entonces prefiero negar antes de exponerme a tal cosa. El miedo es uno. Pero no podemos andar con miedo siempre, ¿verdad? Vale. Entonces necesitamos que en algunas cosas vamos a desatar y otras cosas vamos a atar. Vale. Vamos a leer el Salmo 2.1. Nos diría así: el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, ¿quiénes? Los reyes, ¿de dónde? De la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sí? Entonces, algo que harían en algún momento príncipes o reinos de la tierra. Ya no estamos hablando de aquel reino o de aquel principado al cual pertenecemos y al cual tenemos que regresar de la manera en que el Señor quiere que regresemos. Acá también tenemos autoridad como hombres, como hijos de hombres tenemos autoridad, pero cuando todavía somos jóvenes, como Pedro, cuando todavía no estamos tan maduros, como dijo Jesús, cuando estés maduro te van a llevar, te van a ceñir los lomos del entendimiento, te van a ceñir con la verdad y te van a llevar donde a lo mejor vos no querás ir, pero vas a tener que ir, porque entendés la verdad, porque entendés el plan, porque entendés una verdad eterna, no una verdad pasajera. Durante lo pasajero se trató de hacer con el Hijo de Dios y se tratará de hacer con el plan de Dios. Romper las ligaduras que hubo entre el Padre y el ungido, Jesús. Y de romper las ligaduras que había entre ellos. Lo volvemos a leer. Rompamos, dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, o sea, rompamos también las cuerdas que nos ligan a nosotros a ellos. Se trató de hacer cuando Jesús estaba en la tierra y se seguirá haciendo con el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces necesitamos entender dónde hay ligaduras, donde no podemos dejar que se rompan. Hay cosas que no pueden ser rotas. Si usted sigue leyendo, no lo vamos a leer para que no se nos dilate, y yo quiero que no se le enfríen los fideos a usted. Pero dice, Jehová se reirá de ellos. O sea, esto es un chiste, diría el Señor. Es que esto es una burla. A ver, es que quieren desarmar lo que yo he armado. Quieren desunir ustedes lo que yo he unido. No desarmen, ¿cómo dicen? No desunan los hombres
Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre, lo que Dios ha unido. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que hay cosas que son eternas, hay cosas que son eternas, hay cosas que son pasajeras, que son de la tierra y sí podemos desunirlas, sí podemos romperlas. Nos irá bien o nos irá mal, pero son de la tierra. Pero las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos no se pueden romper. Si para eso hemos sido enviados, para atar y para desatar. ¿Sí? Para que volvamos a recuperar aquel reino que hemos tenido. Por eso a Pedro se le dijo, bueno, vos me reconociste, yo te reconocí, a vos te voy a dar la llave. Cuando me reconociste, yo te reconocí, se te dan las llaves. Se te dan las llaves, se te dan las cuerdas para que ates y desates. Ahora, bueno, quizás nos pase como a Pedro, que por miedo lo pueda negar 3 veces, por joven. Tengo que reconocer inmadurez. Hay inmadurez. Entonces, tengo que ver cuando no estoy lo suficientemente maduro. Pero no hace falta que estemos podridos también para que podamos entender el plan de Dios. Un poquito maduro, pintaditos, pintando. Vale, me gusta este salmo porque vayamos al verso que le sigue, José. A ver, ¿cuál era? En este salmo se le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Si hay algo que necesitamos saber es que debemos expandirnos. El plan no es solamente para un grupo, una casa, una ciudad. Esto es algo que debía expandirse. Hoy tenemos la facilidad maravillosa de expandirnos a través de los medios de comunicación. Ya no necesitamos ni siquiera subir a un avión. En estos días ni siquiera hemos necesitado congregarnos desde la casa. Hemos podido llegar a las naciones y llegamos a más naciones, todas juntas, de un solo soplo. Pero lo que necesitamos es saber cuándo Dios nos quiere entregar. Eso. Por un lado sí se lo tengo que pedir porque a lo mejor no todos lo quieren. La oportunidad se nos da todo, por eso ahí dice pídeme. Tengo que aprender a pedir, diría el apóstol Pablo. ¿Qué pedir y cómo? ¿Cómo conviene? ¿Lo sabemos? Tenemos que aprender, a lo mejor somos muy jóvenes. Pero yo tengo que aprender a pedir. ¿Pídeme qué? Naciones, naciones. Pídeme naciones, pero si vas a hablar a las naciones, tengo que saber qué es lo que le voy a hablar a las naciones. No puedo estar rompiendo ligaduras. Fíjese cómo comienza este salmo. No puedo ser de una concentración de unidos a romper ligaduras que son preexistentes. Fíjese que el versículo anterior, por ejemplo, apunta a el ser hijo. ¿Sí? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Entonces, así como Jesús, la identidad de hijo, recién lo cantábamos. ¿Cómo decía la canción? Seba. Si el hijo os libertare, ¿cómo? Libres seremos. Y no solo porque Jesús se plantó como hijo desde que fue engendrado hasta el final, con todas las penurias que tuvo, ¿sí? Se plantó como hijo hasta el final para cumplir y libertarnos a nosotros, sino que nosotros en posición de hijo también somos libres. Dice que el hijo queda en la casa, ¿cómo dice? Para siempre. ¿Quién no queda en la casa? Los siervos no quedan en la casa. Los siervos llegan a un momento que dicen, ya está, es mi hora de libertad, de ser libre. Eso era algo que estaba dispuesto, ¿sí?
Era un tiempo donde el siervo era libre, no tenía por qué estar en un lugar para siempre. Había servido todo el tiempo que quería, lo había hecho bien, lo había hecho mal, como sea, pero tenía un tiempo donde tenía que ser libre. Pero los hijos, lo dijo Jesús, el hijo permanece en la casa para siempre. ¿Por qué razón necesita Dios hijos? Porque en los hijos, en el original, es ser un constructor del nombre, dice la palabra. El constructor del nombre. Constructor del propósito, o sea, se lleva el mismo propósito, junto con todas las características que usted le puede dar al hijo. La misma genética, la misma pensamiento, la misma intención. Lo que lleva es la construcción del nombre. ¿Sí? Jesús construyó el propósito de Dios. Él lo comenzó y nosotros tenemos que seguirlo. Jesús construyó el propósito del Padre en los cielos de recuperar como hijo de Dios lo que se había perdido en los cielos, pero recupera en la tierra lo que Abraham había empezado. A Abraham se le dio una promesa: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? No se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a Abraham, un padre de la fe. Un padre de la fe, en ti serán benditas todas las naciones. ¿De qué manera iban a ser benditas? A través de los hijos. En tu simiente, hijos de fe, serán benditas todas las naciones. Por eso necesito recuperar la identidad, no solo en los cielos, necesito recuperar la identidad en la tierra. ¿Sí? Para poder bendecir, como dice el Salmo, las naciones. Pídeme y te voy a dar las naciones. Pero ¿qué le vas a hablar a las naciones? ¿Qué le vas a decir a las naciones? ¿De qué le vas a hablar si lo que necesitamos es extender lo mismo? ¿Sí? No podemos hablar de cualquier cosa. Si no, para eso nos quedamos en casa y nos seguimos liberando entre nosotros. Pero si voy a llevar a las naciones, póngame a Marcos 14:36. Fíjese que acá Jesús, en aquel momento difícil, ¿no? El de hágase tu voluntad, ¿se acuerda? El momento tan difícil de Jesús, momento difícil es que en algún momento pasaremos. Él está pasando ese momento difícil y él dice que decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. ¿Sí? ¿Sabe que mayormente hemos tomado esta frase de que Jesús está diciendo papá, papito? Pero lo que está diciendo Jesús es Padre en dos idiomas. Padre en dos idiomas, en hebreo y en griego. La palabra Abba es Padre en hebreo. ¿Qué está declarando él allí? No se haga mi voluntad sino la tuya. Yo he venido a rescatar cosas que se han roto en los cielos, pero también en la tierra. Él era hebreo. Él es la simiente de Abraham, lo dice Gálatas. Y en su simiente, la cual es Cristo. Él tiene que cumplir en la tierra como hijo de hombre el plan de la descendencia. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, en él se cumple. En su Abba, en su padre terrenal de fe, en su padre hebreo de fe, para poder llevar y cumplir a rajatabla lo que se le fue dicho a Abraham. Y a Abraham se le dio ese título de padre porque se le dijo: yo sé que después de ti, tu casa y tus hijos seguirán tu justicia y tu juicio. Por eso se le imponía a Abraham. En Jesús se cumple y él puede decir Abba, Padre. Pero Pablo también nos dice a nosotros que nosotros también tenemos que llegar a decir Abba, Padre. Porque también nosotros tenemos un legado de recuperar las cosas celestiales y también las terrenales. Pero también con un Abba, Padre. También con un Abba, Padre. Póngame el versículo, José.
Si quiero recuperar la herencia, las naciones, es la mejor herencia que le podamos hablar, que seamos aquellos constructores del nombre, del propósito de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y abajo nos habla de la herencia. O sea que necesitamos también recuperar el Abba, Padre. También nosotros necesitamos manifestar aquí en la tierra, no solo de que somos hijos de Dios, sino que somos hijos de la fe de Abraham para poder alcanzar a todas las naciones. Necesitamos ser constructores del nombre, del propósito. No puedo romper ese propósito, pase lo que pase. No lo podemos romper. El pueblo de Israel pasó gravísimas cosas, grandísimas cosas. Jesús podría haber dicho, yo no soy de ese pueblo, yo soy más santo. Con todas las abominaciones que hizo mi pueblo, yo soy más santo. Pero Él viene a cumplir una función. Tiene que cumplirla. Tiene que cumplirla en la tierra. Por eso Él dice, Abba, Padre. He venido, no me voy a echar atrás ahora, aun cuando es difícil el paso que voy a dar. No me puedo echar atrás. Tengo un Padre en los cielos y tengo un Padre en la tierra. Tengo un propósito de los cielos y un propósito de la tierra. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Ni soy esclavo ni tengo miedo. Los esclavos son limitados para todo. Usted sabe que el pueblo de Israel, cuando estuvo en Babilonia, se acomodó a la esclavitud. Primero no querían entrar, pero una vez que entraron, se acomodaron a la esclavitud de tal manera que no había forma de sacarlos. Dice la Biblia que salieron en 3 remesas de gente a edificar el templo, pero algunos no salieron, no sabían ni de quién era hijo. ¿Sabe que la idea de que se llaman judíos porque los que salieron de allí, los primeros que salieron, la tribu de Judá? Entonces les llamaron a todos judíos. Pero las otras se fueron recuperando así a tontas y a locas con el tiempo, recuperándose algunos. Por eso nos enteramos de que Pablo es de la tribu de Benjamín y el fulanito de la tribu de Aser. Pero costó un triunfo porque se acomodaron y rompieron la idea de casa, rompieron la idea de lo que Dios les había establecido. Se acomodaron a la esclavitud. ¿Sabe que le podríamos llamar el síndrome de Estocolmo? ¿Sabe cuál es, no? Se acostumbran a los secuestradores y ya después los extrañan, quieren estar con ellos. Entonces necesitamos tener en cuenta eso, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan eterno? ¿Y cuál es el propósito aquí en la tierra? ¿Qué tengo que cumplir? Tengo que cumplirlo. No me puede distraer nada. Que nada me ate, que nada me ligue. Yo les decía, no hace falta que usted venga, pero no se deje atar por el sillón. Ojo, que el sillón ata. La tele. Nos podemos acomodar y acomodar muy bien. No nos podemos acomodar porque tenemos un plan para cumplir. Y esas son cosas muy sencillas que nos aten. La comodidad, y pasaré a ser un ser humano más, y un ser humano bueno, y un ser humano que cuando necesite a Dios voy a doblar las rodillas y le voy a decir, Señor, necesito pan, necesito trabajo, pero no voy a cumplir propósito. Y tenemos un propósito glorioso para cumplir. Necesitamos ser libres, verdaderamente libres. Y no le di otro versículo, ¿no? Entonces no lo vamos a alargar más.
no lo vamos a alargar más. Quiero que oremos por esto porque el Señor nos ha entregado las naciones. Y podamos volar hacia las naciones como lo pudimos hacer acá con el evangelista Miguel Sánchez, que fue una gloria. No podemos desmayar con eso, ¿sí? Podamos viajar allá o no. Para eso tenemos los medios de comunicación, aunque no viajemos más a Italia, ¿sí? No nos puede impedir nada que no seamos de bendición a las naciones, ¿sí? Necesitamos recuperar quién somos, la identidad. Tenemos que desatar lo que verdaderamente hay en nosotros. Amén. Entonces, por eso tenemos que ir. Y estos nos congreguemos o no nos congreguemos, ¿sí? Porque tampoco me hace gracia que nos podamos juntar y que no logremos el plan. La idea es batallar para que logremos lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, vamos a orar. También quiero hacer el reconocimiento de Débora, porque por ahí hacemos programas juntos y ya no sé ni cómo llamarla, ni cómo decirle. Tantas veces le hemos dicho que la vamos a reconocer y queríamos un momento especial y vemos que esos momentos se están dilatando, ¿sí? Los momentos no se van a dar y no importa ya que se den. Y ya no necesitamos ni siquiera aceite ni ponerle las manos nuestras, sino que podamos entender, que podamos estar ceñidos con el entendimiento, ceñidos con la verdad. Entonces yo quiero que me ayude a que podamos bendecirla a ella, la podamos reconocer en un diaconado. Ella ha hecho un trabajo muy lindo con los niños. No solo trabajó ahí cara a cara con los niños, sino que hizo este trabajo, ¿no? Para dejar y todo lo que ella ha estado haciendo. Pase por acá, vamos a tomar las distancias de vida, pero quiero reconocerla a ella. Diría la escritura, Pablo se lo dijo a Timoteo, lo traes desde tus mayores, ¿sí? Lo traes de su familia, de servir a Dios. Y ahora, como Timoteo junto con Pablo, lo está haciendo con nosotros y queremos bendecirla con este trabajo. Trabajó mucho, un par de veces hemos ido a Italia y yo creo que ese trabajo no se ha terminado y vamos a orar por eso. Amén. Vale. Padre, te bendecimos en esta hora. Señor, te damos gracias, aún en estos tiempos, Señor, que tú has preparado. Sin lugar a duda, estos tiempos nos definen, Señor, y nosotros queremos vernos en medio de los tiempos. Y queremos ver, Señor, en estos tiempos qué es lo que nos ata y qué es lo que nos desata. ¿Dónde tenemos que atar y dónde tenemos que desatar? Señor, poder entender de que nos has dado, Señor, cuerdas de amor para atar. Queremos, Señor, asimilar esas cuerdas. Y ayúdanos, Señor, a profundizar en ese amor. Ese amor que no es solamente humano, Dios, sino que es el amor con el que tú amaste al mundo. Quizás difiere del amor humano, pero necesitamos, Señor, atar con cuerdas de amor eterno, con el cual tú nos amaste. Y en esta hora, oh Dios, queremos traer reconocimiento y desatar, Señor amado, un potencial. Queremos desatar un potencial, Señor, con nuestra palabra y con nuestro reconocimiento como iglesia. Señor, reconocemos en la vida de tu sierva. Señor, reconocemos en la vida de tu hija el esfuerzo, el valor, la osadía, Señor,
con la que ella ha llevado adelante el plan. Cómo se dejó ceñir, Señor amado, el entendimiento y la verdad. La ha ceñido Dios. Por eso permaneció en la casa. Por eso se siente hija, oh Dios. Y como hija, Señor, estará guardada por ti. Y como hija tú le dices, pídeme. Pídeme porque no tendré límites para darte sobre lo que me pidas. Porque para los hijos es lo que pidas. Lleve el tiempo que lleve. Aun cuando lo tenga que delegar a otros hijos para que lo logre, oh Dios. Pero sabemos que todo lo que pedimos en el poderoso nombre, en el poderoso propósito de Jesús, se nos dará. Y así lo pedimos. Y así te reconocemos, Débora. Reconocemos ese servicio en ti, ese diaconado que comienza como un diaconado, pero no tardará en mutar, oh Dios. Porque vemos el potencial, porque vemos el potencial eterno en ella, el que tú has colocado, Dios, en cada uno de nosotros para que llevemos a cabo tu plan. Yo la bendigo y tu pueblo la bendice y la reconoce en el poderoso nombre de Jesús. Ponte de pie, Débora, para que no te canses, pero quiero seguir orando. Quiero seguir orando porque necesitamos desatar en el nombre de Jesús para llevar a cabo el propósito, Señor. Necesitamos desatar. Quiero desatar, oh Dios amado, todas esas cosas que ligan, Señor, esas cosas que frenan, Señor, aquellas cosas que no nos permiten andar en libertad. Señor, tu pueblo necesita estar sano, necesita estar libre de toda opresión, Señor, para poder seguir adelante. Señor, desata sobre las vidas de los tuyos, de aquellos que tú ves, Señor, que están dispuestos, Señor, a guardar el orden determinado por ti. Señor, el plan tuyo, el de ceñirse con lo que tú quieres ceñirlos. Señor, que no quieren ir a donde que ellos quieren, sino que se quieren ceñir con lo que tu espíritu los quiera ceñir, Señor. Por eso oro por ellos. Oro por aquellos que están atados, Señor, con enfermedades que los limitan y los frenan. Quiero desatar esas manos en el poderoso nombre de Jesús. Quiero desatar esas columnas, esas caderas, esas piernas, esas rodillas. Quiero desatar las cervicales. Señor, tú puedes hacerlo porque necesitas un pueblo sano y libre para llevar las cosas adelante. Señor, sea tu pueblo libre de todo vicio. Sea libre de temor. Señor, no nos has dado un espíritu de temor, sino el espíritu de adopción. Somos tus hijos. Somos descendientes de Abraham. Queremos llevar un linaje de fe. Señor, queremos impartir lo que hemos entendido. No queremos, Señor, como jóvenes ir para donde queremos. Que sea tu espíritu, Señor. Que sea tu espíritu en esta hora, ciñendo nuestro entendimiento. Cíñenos con tu verdad, Señor, tu gloriosa verdad. Danos la gracia, danos el poder de poder, Señor, revertir actitudes como lo hizo Pedro. Aun cuando te adelantes como hiciste con Pedro, me vas a entregar. Señor, aún tenemos esa oportunidad gloriosa por el maravilloso sacrificio tuyo en la cruz. Tenemos la maravillosa oportunidad de volvernos
y de volver a reconocernos en tu plan eterno. Te bendecimos y te damos gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús, henos aquí. Te pedimos las naciones. Te pedimos el Paraguay, Señor. Te pedimos el Paraguay. Señor, no queremos dejar, Señor, que eso se rompa. Que las ligaduras que hicimos con Paraguay puedan seguir firmes. Átanos en tu propósito eterno. Señor, queremos seguir con las ligaduras con Italia. Señor, queremos seguir con las ligaduras, Señor, que hemos tenido, Señor, con Malabo, con Camerún. Señor, te doy gracias por el trabajo de la maestra, Señor, en todo ese trabajo que hemos podido dejar colocado allá en Camerún. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Señor, sé que hay hermanos que tienen en su corazón poder llegar a Honduras. Y bendecimos ese pedir. Pero bendecimos también la intención. Hijos, edificando casas. Constructores del nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Señor, toda nación, todo pueblo, toda ciudad, Señor, que esté en nuestro corazón, que podamos lograrla porque tú lo permites, oh Dios. Queremos estar ligados de acuerdo a tu plan eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Lo bendigo.